queridos amigos y colegas, un placer verlos el día de hoy. Y bueno, como saben, este programa va a tratar acerca de todas las herramientas y todo lo que necesita el contador para poder cumplir en tiempo y forma con sus actividades, tener un respirito para poder dedicarle a la familia, porque hoy con la pandemia estoy segura que muchos de ustedes trabajan más de lo que se imaginaron. Entonces este programa va a estar dedicado a qué tenemos que hacer para agilizar nuestro trabajo, cuáles son las herramientas, con qué contamos, obviamente, para poder agilizar y ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que a todos los primos de un amigo les ha sucedido. Estoy segura que por ahí han escuchado leyendas urbanas acerca de el programa de entrevistas, de revisiones profundas que ha tenido el SAT. Y la verdad es que para el SAT no hay pandemia. Ya saben que ellos necesitan cobrar, necesitan dinero y bueno, pues ahí es donde obviamente entran al rescate, como siempre, los contadores, porque las empresas es sorprendente, pero aún y con que ya llevamos todo este proceso de digitalización que ha tenido la autoridad y las empresas, quiero recordarles que empezó desde el 2004. Quiere decir que ya llevamos un muy buen rato, más de 10 años con este tema de la digitalización. Pero para las empresas ha sido un tema muy complejo que no ha quedado claro y eso hace que aún y con las deficiencias que puede tener la autoridad, pues eso nos lleva a la delantera. Y es ahí donde nosotros los contadores tenemos que ser muy hábiles y muy ágiles en estos temas y sobre todo mantener la calma, porque obviamente cuando llegan estas visitas, lo primero que uno se pregunta es ¿qué hice mal? ¿No? O sea, siempre te vas a cuestionar porque te sientes muy responsable de tu empresa y obviamente del seguimiento que le va a dar. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar qué es lo que tengo que hacer como contador si me llega este proceso. Ahora, ¿cómo llega este proceso? Y vamos a platicar un poco porque hace unos ayeres, antes de la pandemia, lo que sucedía es que a través del buzón tributario le llegaba una invitación al contribuyente para invitarlo a que asistiera a las oficinas del SAT y en estas oficinas era donde el SAT nos pasaba a una salita, y digo nos pasaba porque pues insisto, creo que a todos en algún momento nos ha tocado, empezaban a pasar una proyección o unas diapositivas donde explicaban el por qué la autoridad pudiera hacerte esta revisión o esta invitación. Al final de esa proyección o de esa explicación, lo que hacían es, como pasábamos varios contribuyentes, nos decían, bueno, ahora le vamos a dar a cada uno de ustedes los hallazgos que hemos tenido en relación a su empresa, y te pasaban unas copias donde obviamente venía cuáles eran las diferencias que había detectado. Aquí es muy importante entender que la autoridad o para la autoridad los contribuyentes ya somos transparentes, tienen toda la información la tienen disponible. ¿A qué me refiero con toda la información? Recuerden que tenemos el buzón tributario, el cual fue obligatorio desde el año pasado para inscribirnos. Obviamente ha habido prórrogas y todavía seguimos en temas de si las personas físicas están obligadas de acuerdo al régimen a tener el buzón tributario. Pero en este buzón tributario les recuerdo que ¿qué es lo que tiene la autoridad por parte del contribuyente? Tiene los CFDIs que emitió, que en este caso, de acuerdo al CFDI 3.3, va a tener los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, los comprobantes de traslado, los comprobantes de nómina y los CFDI de recepción de pago. Eso es lo que tú emites como contribuyente, pero al mismo tiempo va a ser el receptor de los comprobantes que tú recibes. ¿Qué más va a tener? Tiene tus declaraciones,
tiene en el caso de el envío y las empresas que se han apegado a lo que pide la autoridad, tienen tu contabilidad electrónica donde mes a mes estás mandando los saldos de tus cuentas, tienen mucha información que ellos pueden cuadrar, tienen tu alta donde dicen cuál es tu actividad, cuál ha sido tu último movimiento. En cuanto ellos empiezan a hacer cuadres de información, pues empieza a botar las diferencias que él detecta, que es cuando hace esas programa de entrevista profunda que a mí me gustaría compartir, porque en este año me ha sorprendido que pues también la autoridad se ha puesto las pilas y insisto, antes te reunían en una sala de juntas y al final te daban unas copias. Hoy en día el proceso llega una notificación a tu buzón, después de esa notificación lo que sucede es que al mismo buzón llega y a tu correo, a los dos al mismo tiempo, llega una invitación para una reunión vía Zoom con fecha y hora de esa reunión. En esa reunión te atiende un funcionario donde de la misma forma hace una presentación que te muestra, y que en esta ocasión me gustaría compartir qué tan preparados están para que se den cuenta de hasta dónde puede llegar la autoridad, y obviamente más adelante platicaremos hacia dónde nos dirigimos. Entonces me voy a permitir compartir esta presentación. Ok, bueno, pues déjenme les platico que en esta ocasión la autoridad ha estado más que preparada, porque incluye logotipos, incluye todos tus datos como contribuyente. Viene una imagen más o menos así que dice programa de entrevista de vigilancia profunda, incluye tus datos como contribuyente, cuáles son tus obligaciones a las que estás de acuerdo a su registro que ellos tienen y en qué fecha fue que adquiriste estas obligaciones, y posterior a ello viene el análisis de lo que ellos llaman las diferencias detectadas. Aquí me llama la atención algo, y es por donde ustedes tienen que empezar a analizar qué es lo que ha pasado obviamente con el trabajo que han desarrollado en la empresa. ¿Por qué? En esta invitación, ojo, acuérdense que tienen 5 años para revisarnos. A esta empresa le están mandando desde 2015, si se fijan, le están mandando 6 años. ¿Por qué? Pues obviamente porque 2020 no ha terminado, y esta invitación llegó en diciembre, obviamente 5 años atrás estábamos en el 2015. En el 2015 les recuerdo que todavía estábamos con una versión de comprobante que no era la 3.3, era la 3.2, donde no venía toda la información desglosada, sobre todo al detalle que hoy en día tiene la autoridad por desglose de tasa de impuestos, descuentos, etcétera. Pero en esta invitación me llama la atención porque le requieren al contribuyente las diferencias de 2019 y le dicen que el porcentaje de diferencia es completo. Cuando tú le preguntas o tú te preguntas si hiciste el trabajo, por supuesto que esta empresa presentó su declaración anual. ¿Qué fue lo que probablemente le desvirtuó? Les recuerdo que desde el año pasado la declaración anual precarga los ingresos basados en los pagos provisionales que haya presentado la empresa. En otro programa vamos a platicar de cómo tengo que conciliar esos ingresos con mis pagos provisionales para tener el resultado correcto en la declaración anual. Pero en este caso eso fue lo que pasó, no concordaban los pagos provisionales y entonces la autoridad tenía una diferencia que tuvo que aclarar. Para 2020 me sorprendió porque la empresa tiene hasta marzo del 2021 para presentar la declaración anual, pero aún así ya le generó diferencias que tuvo que aclarar a través de sus pagos provisionales para identificar. Después, fíjense, le manda diferencias en las nóminas y en este caso de las nóminas manda diferencias desde 2016. En el 2016
2016 las nóminas estaban timbradas con el CFDI 3.2 y el complemento de nómina 1.0. Este complemento no tenía el catálogo que hoy en día tenemos para la generación de la nómina. También no se preocupen, vamos a dedicar un programa a ver qué es los requisitos que tiene que cumplir hoy en día la nómina. Pero ¿por qué me voy a referir a este tema? Porque obviamente con las diferencias que detectó la empresa y al momento de revisar, porque sí se pueden descargar estos XML aun y cuando no tengan toda la información, cuando se detectó que se tenían que hacer correcciones, las correcciones se van a efectuar en la nueva versión del CFDI. ¿Por qué? Porque esta versión en las que fueron elaborados, pues obviamente ya no están hechos, ¿no? Pero así sucesivamente fue mandando diferencias, lo cual a la empresa pues le generó grandes inquietudes, porque imagínense si es que estas diferencias las detectó la autoridad y no se aclaraban, eso podría ser sujeto a la empresa para que obviamente sus nóminas fueran no deducibles. Entonces, primero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entender qué es lo que me está requiriendo la autoridad. Y en este sentido de lo que me está requiriendo, pues es identificar cuál es la información con la cual está conciliando o que está revisando la autoridad esas inconsistencias que yo tengo. Posterior a ello, pues es obviamente revisar mis papeles de trabajo para saber si obviamente el trabajo que yo realicé fue el adecuado, si tengo el soporte documental para poder soportar esta información, porque déjenme decirles de esas historias de terror que hemos tenido, pues los contribuyentes cambian de software para poder generar el timbrado de sus FDIs, y todas estas correcciones, ojo, muy importante, tienen que ir con relación de sustitución para que la autoridad sepa que aun y cuando lo estoy corrigiendo ahorita en el 2021, corresponden a esos periodos que yo quiero decirle a la autoridad que me equivoqué. ¿Qué otro tema tendría que empezar a revisar? Obviamente descargar todos mis XML del SAT, donde cuál es el problema que voy a enfrentar. Quiero platicarles que hay empresas pues grandes, obviamente la pyme, la mediana y la grande. Imagínense un contribuyente que la página del SAT solo te deja descargar 2000 XML al día. Y tiene una nómina de 450 trabajadores, nóminas semanales. Eso nos llevaría a tener un promedio de 800 XML en una semana. Y posterior a eso, o sea, imagínense cuánto tiempo tardaría este contribuyente si quisiera validar la información que tiene el SAT a través, obviamente, de la descarga que muestra el SAT. Literalmente no podríamos cumplir con el requerimiento, porque lo que no les mostré al final de esta invitación, que a poco no quedó hermosa la presentación, es que la autoridad dice que tienes 10 días para responder cómo te fue. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, regresamos para seguir platicando qué tendría que hacer para poder validar esta información. Muchas gracias, amigos. IMEFI tenemos disponibles para ustedes el combo fiscal. ¿Qué es este combo fiscal? Bueno, pues es toda la información a su alcance de la mano. Les recuerdo, este programa está en vivo ahorita. Posterior a ello lo van a poder ver a través del combo. En este combo fiscal no solamente van a estar disponibles todos los programas de IMEFI TV, sino van a tener cursos de capacitación y van a tener una biblioteca muy amplia de documentos que les van a ayudar con su trabajo en este tema fiscal y en otros de interés como pueden ser legales. Y bueno, pues vamos a continuar. Les recuerdo que estamos en vivo, nos encantaría escuchar sus comentarios. Si tienen alguna duda, les pido por favor, este programa es de ustedes y para ustedes. Así es que si ustedes tienen una propuesta de lo que les gustaría que abordáramos en temas digitales, va a ser un placer poderlos escuchar y obviamente atender ese requerimiento que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos en que llega
esta entrevista por Zoom, te mandan la presentación y te dan solo 10 días para responder a la autoridad. Entonces, bajo el esquema que tiene la autoridad de descargar solo 2,000 comprobantes al día, sería imposible poderle dar respuesta a la autoridad, porque ¿cuál sería el proceso que tendría que seguir como contador? Obviamente, revisar, insisto, mis papeles de trabajo, descargar mis declaraciones, revisar y descargar los XML para validar que lo que tiene la autoridad es lo que en realidad tiene, bajo perdón por tanto tiene, pero es una realidad a la que nos hemos enfrentado desde hace 2 años, donde el visor de nómina, hablando del CFDI de nómina, no nos cuadra la primera. Eso lo tenemos muy cierto. Y en este 2021, bajo la revisión de 2020, nos hemos enfrentado a temas diferentes como son el ajuste de subsidio para el empleo, cómo lo está tomando la autoridad. Pero bueno, insisto, ese tema lo veremos en otro programa, porque ahorita es cómo atiendo esta visita. Definitivamente, a través de las herramientas que nos presta el SAT, sería muy complicado poderle dar y atender en tiempo esta invitación, por lo que tendríamos que allegarnos de otro tipo de herramientas tecnológicas que están en el mercado para poder descargar todos los XML que tiene la autoridad, poderlos leer, no solamente el CFDI, sino el complemento de acuerdo a lo que tiene la autoridad, para obviamente validar que lo que dice el SAT es correcto. Es un programa, no, en este momento no puedo darles todo el seguimiento de cuáles son las descargas que tendría que hacer, pero sí me gustaría comentarles el resultado de la validación de esta información y a la cual nos hemos tenido que enfrentar para darle respuesta a la autoridad. En este caso, al validar, insisto, los comprobantes de ingreso, detectamos que no cuadraban los pagos provisionales con los CFDIs que tenía el SAT en el buzón, y eso obviamente generó que para la autoridad hubiera diferencias. Eso quiere decir que parte del trabajo que tenemos como contadores va a estar validar que los CFDIs que yo tengo en el buzón correspondan con mis pagos provisionales. Y les recuerdo que desde el año pasado hay una modificación al Código Fiscal de la Federación en el tema del RFC, donde dice que, y la cancelación de los sellos, recordarán este nuevo artículo que habla de la cancelación de los sellos, donde dice que la autoridad me los puede cancelar si detecta que los CFDI de ingresos no corresponden con las declaraciones que yo haga. Entonces, ojo, muy importante, porque ya la autoridad está validando, aún y cuando a través de resolución miscelánea dice que este punto al que se refiere la cancelación de los sellos va a entrar en vigor hasta diciembre del 2021, junto con la opinión de cumplimiento. Recuerden que la opinión de cumplimiento valida la presentación de las declaraciones, valida el que esté yo dado de alta o no, o el que haya cumplido mis declaraciones informativas, pero de acuerdo a la resolución miscelánea, a partir de diciembre de 2021 va a validar que la presentación de mis declaraciones corresponda con los CFDI de ingresos que yo emití, ¿no? Entonces, ese fue el primer punto que hubo que resolver. Llegando al tema de las nóminas, ¿a qué fue a lo que nos enfrentamos? Bueno, pues en el tema de las nóminas, resulta ser que esta empresa hacía ajustes de ISR mensual porque tenía variables en sus nóminas. Pero al momento de timbrar, la clave con la que timbraba esas diferencias no correspondía con la que la autoridad identificaba como un ajuste al ISR. Eso hizo que para la autoridad, aun y cuando las declaraciones de este contribuyente aplicaba estos ajustes, no los pudiera ver. Y otro tema muy importante que estaba sucediendo en esta validación de las nóminas: el subsidio para el empleo aplicado
aplicado o más bien el efectivamente pagado, que es el que yo puedo acreditarme, no estaba siendo considerado. Eso hizo que se tuviera que hacer un papel de trabajo para decirle a la autoridad, oye, todos estos FDIs tienen este subsidio que si tú lo aplicas vas a llegar a las diferencias entre las que hemos comentado, que no utilizó una clave adecuada para los ajustes de ISR, que la autoridad no estaba considerando estos subsidios, y en el 2020, y muy importante porque, ojo, les recuerdo que de acuerdo a la regla de resolución miscelánea 2757, la autoridad nos dio hasta este domingo 28 de febrero para corregir las nóminas que no estuvieran de manera adecuada. Sin embargo, esta invitación llegó antes de este 28 de febrero y entonces lo que hubo que decirle a la autoridad es, oye, tengo oportunidad de corregirme. ¿Y qué fue lo que se revisó? Los gravables, los exentos, que las percepciones que se utilizaran fueran las adecuadas. También se revisó de acuerdo al visor de nómina. Este tema fue muy importante porque el visor de nómina sigue teniendo inconsistencias. Espero ya, obviamente, si nos dieron al 28, se supone que ellos tienen, en teoría, 72 horas esta semana, deberían de estar todas las correcciones al visor de nómina. Pero pasaba algo muy raro que espero que la autoridad lo tome en cuenta y lo corrija. Les recuerdo que al momento de abrir el visor de nóminas hay una consulta global que te marca las diferencias que tienes por mes, pero si tú ese te lo vas llevando hasta ver el papel a detalle, que no se preocupen, en otra sesión lo vamos a descargar para que ustedes lo vean y les quede trabajo, porque estoy segura que a muchos contribuyentes dijeron, mi nómina está bien, pero ojo, viene la declaración anual y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si es verdad que la precarga de la nómina corresponde a lo que ustedes tienen identificado. Pero bueno, ese, insisto, va a ser otro tema que vamos a ver en otro de nuestros programas. Pero entonces, al hacer esa validación y llegar al detalle, resulta ser que en el detalle el visor de nómina sí considera los ajustes de ISR y el subsidio que no logras ver de manera global. Yo se los estoy platicando para que obviamente tomen en cuenta lo que tendrían que hacer, pero obviamente fue un trabajo exhaustivo donde mi recomendación para este contribuyente fue que obviamente nadie quiere ni desea estas visitas, pero una recomendación importante es que todos los contadores debemos de tomar en serio la conciliación de la información que tiene nuestro buzón tributario con la que tenemos en nuestra contabilidad y en nuestras declaraciones. La teoría diría que tú primero haces la contabilidad y una vez que tienes la contabilidad presentas las declaraciones, pero sabemos que por el proceso de hacernos llegar de información o de validar información del contribuyente, muchos contadores lo que hacemos es presentar la declaración sin terminar la contabilidad y obviamente eso va generando que se vayan teniendo diferencias. Y lo que creo que tenemos que tomar como una recomendación muy en serio es la descarga de los XML de manera mensual para poderlos conciliar con los papeles de trabajo, con la contabilidad y saber que no se nos fue ningún XML o en muchos casos, y hablando de los que tenemos despacho, pues nosotros procesamos la contabilidad, pero todo el proceso operativo lo tiene el cliente en su empresa. ¿Y qué es el problema al que nos enfrentamos? Que cuando un cliente cancela una factura de meses anteriores o hace notas de crédito para aplicar a otros periodos, no nos avisa y entonces eso genera que se vayan gestando diferencias en los pagos provisionales porque hace cancelaciones de periodos anteriores. Eso nos lleva a que como parte de nuestro trabajo tendríamos que estar validando de manera acumulativa la vigencia de los FDIs que vamos descargando. Sé que esta tarea
tarea no se ve fácil, no se dice fácil, pero por eso es que el objetivo de este programa es mostrarle las herramientas a través de las cuales, pues obviamente vamos a poder darle seguimiento a todo este trabajo que estamos dando, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero contarles que así como nos estresamos con esta entrevista, la verdad es que la libramos bastante bien. Otras cosas que les pudiera compartir de esta entrevista es que la autoridad le pide al contribuyente que en los primeros 10 días le compruebe o obviamente le responda por lo menos el 60% del requerimiento, para que después de ese envío de información te vuelvan a dar otros 10 días para atender ese 40% restante. Yo sé que muchos dicen mi trabajo está en tiempo y forma, pero yo lo que diría es no nos esperemos. Una lección aprendida para estos contribuyentes y para los demás, donde recuerden el dicho de cuando veas las barbas del vecino remojar, no olvides de las tuyas. Bueno, algo así dice el dicho, la verdad es que no lo tengo en mente, pero este tipo de invitaciones nos hace pensar que nosotros como contadores, nuestra responsabilidad va más allá de solo contabilizar y presentar declaraciones, sino debemos de empezar a hacer trabajos de conciliación con la autoridad que nos ayude a no tener estas invitaciones sorpresivas que nos quita el sueño. Y bueno, pues amigos, estamos a punto de terminar el programa. Para mí fue un placer acompañarlos. Le agradezco obviamente a IMEFI TV, a la directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada. Este programa es de ustedes, me encantaría escucharlos. Tenemos algunos comentarios. Manda saludos Mirna Gasca Cancino, muchas gracias por el saludo y la invitación. También tenemos por aquí a Alejandro Valdés Ledesma, Vane de la Cruz, Jenny Guerrero, muchas gracias por vernos. Este programa es de ustedes y para ustedes, así es que me encantaría poderlos escuchar, leer sus comentarios, hagan la sugerencia de lo que les gustaría que revisáramos en el programa. Mercedes González, saludos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que vamos a estar los martes a las 10 de la mañana en vivo. Por ahí pasaron los contactos donde me pueden localizar. Este programa se hace gracias a ustedes, a la producción, a Rocky, a Fer, a Nelly, a todos. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo martes en Contador Digital. Gracias.